Queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas, tengan ustedes las muy buenas noches y sean bienvenidos a este programa más, un programa más de charlas bíblicas. Yo soy Armando González Basaldúa y aquí en compañía con mi querido hermano José Antonio Septién González de Cosío, que ya se encuentra por aquí con nosotros también, nuestro querido hermano. Los saludamos, hermanos, a todos ustedes desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, este 21 de agosto del 2024, así como todos los miércoles estamos aquí. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos oyen en todo el continente americano de habla hispana, que tienen a bien estar conectados y comunicados de alguna manera a través de este medio electrónico. Saludamos igualmente a todos aquellos que de habla hispana que nos oyen en Europa. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Y queridos hermanos, pues ya estamos aquí listos para poder iniciar una transmisión más de charlas bíblicas. Ya está aquí con nosotros, como les comentaba hace un momento, nuestro hermano José Antonio Septién. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, pues muy bien, hermano, en gracia y justificado, y muy contento de estar contigo y de estar con todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche. También por estar acompañados por todos aquellos hermanos y hermanas que de manera diferida escuchan este programa. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias a aquellos hermanos y hermanas que retransmiten este programa a través de sus perfiles personales. Y sean bienvenidos pues todos a su programa Charlas Bíblicas, en esta serie tan interesante, creo yo, que estamos haciendo, hermanos, sobre la primera carta de Juan, ya ahora en el capítulo 4, avanzado ya el año en agosto, casi a finales de agosto, y bueno, pues creo yo que ha sido pues una modalidad dentro de las charlas bíblicas que hemos decidido llevar adelante, aparte de nuestros estudios de corte temático, que son los que habíamos llevado ya por varios años. Y bueno, pues estamos más que listos y dispuestos, saludando también, por supuesto, a, a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México, Roberto Magaldi de la Ciudad de La Plata. Un saludo para ustedes dos, hermanos, que nos ayudan, que nos acompañan y nos bendicen con sus talentos y con su entrega al Señor. Y damos también aquí la bienvenida a nuestras primeras dos hermanas que tenemos aquí en el chat, hermano, nuestra hermana Marlene Rodríguez y Emma Castillo. Un fuerte abrazo muy respetuoso y cariñoso a ustedes dos, hermanas. Y hermano, pues creo que no te escucho. Como bien decías, ya estamos centrados en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. De la carta. De la carta, de la epístola de Juan, capítulo 4. Ya vamos pues en la parte, en el arranque de la parte final del año. Solamente nos queda 3 meses más o menos, 4 meses. Y hermano, pues entonces viene una sección extremadamente interesante que podemos compartir con los hermanos. Y si me permites, le doy lectura a los primeros 6 versículos, hermano, de ¿Cómo no? la epístola de Juan, en el capítulo 4. Creo yo que los primeros 6 versículos son el primer bloque que tenemos aquí. Y bueno, un segundo bloque que parte del 7, yo creo que hasta el final de la carta.
Pero, pues vamos a darle, ¿no, hermano? ¿Cómo ves? Me parece magnífico. Le doy Adelante, lectura hermano. entonces. Le doy lectura, mi querido hermano. Entonces voy a leer primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Le voy a dar lectura de la Biblia textual 4. Y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es del anticristo, del que habéis oído que viene, y ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Importantísima parte, hermano. Como siempre, Juan no deja de sorprendernos. Es verdad. Yo creo que habla varias cosas importantes, ¿no? La cuestión que tiene que ver con un asunto espiritual, creo que es fundamental en este texto, que yo creo que viene introducido, hermano, desde el, desde el capítulo anterior, empieza a introducir este concepto. Yo de manera personal creo que la introducción de esta parte la tenemos en la primera de Juan 3:24, que dice lo siguiente: y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Y en esto sabemos que que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Una vez que habla del Espíritu que nos ha dado, hermano, inmediatamente el apóstol en la, en el primer versículo del capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y si tú recuerdas, hermano, parte del Evangelio, en el Evangelio del apóstol Juan, en la parte introductoria del Evangelio, el, el, el evangelista, en este caso Juan, comienza con esta tipo de afirmaciones que sostienen esta parte introductoria del capítulo 4, donde dice lo siguiente: dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no le conoció. Y luego dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y dice: los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el versículo 14, importante creo yo, dice: y el Logos se hizo carne. En la textual 4 dice: y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, hermano, en el texto, ¿sí? En el texto donde dice, que efectivamente dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, habla de una pertenencia. Y la pertenencia es
es de Dios. Contrariamente, conforme el texto va avanzando, también habla de otra pertenencia, de los que no son de Dios, de los que son del anticristo. Es decir, sí habla de otra vez, como lo hemos enfatizado en otras charlas, habla de 2 grupos, hermano, de 2 grupos, de 2 clasificaciones de grupos, de 2 clasificaciones de grupos, y si tú te fijas, por ejemplo, en el versículo, ahí en el 3 inmediatamente, dice: "Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios", es decir, no es de la parte del grupo, de este grupo, espiritual de Dios. Dice: "Y este es el del anticristo, del que habéis oído y que ahora está en el mundo". Pero, como lo hemos visto constantemente, es decir, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, creo que también apunta nuevamente al Evangelio en el capítulo 1, versículo 14, ¿no? Es decir, y el Logos se hizo carne. Entonces, en eso, hermano, es parte de la cuestión introductoria, pero en esta relación que estoy tratando de presentar, existe un elemento importante, un elemento espiritual importante, que habría que distinguir la diferencia entre uno y otro y ver a qué se refiere puntualmente uno y otro, porque concluye este primer bloque. Dice: "Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error". Entonces, hay entrelazado entre entre estos textos un aspecto importante, el espíritu que es de la verdad y el espíritu que es del error, el cual creo yo que ese espíritu del error es aquel que, que no procede de Dios, punto número uno, y que no nos escucha, como dice aquí el texto. Y creo yo que el espíritu de la verdad es aquel que conoce a Dios y nos escucha. Y dice, y nosotros procedemos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, y dice, y el que no conoce a Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, mi querido hermano y queridos hermanos, yo veo que en esta cuestión de pertenencia, que es muy importante, muy, muy importante, porque habla de una pertenencia de Dios, es decir, eh, eh, como dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron, a esos, a los que lo recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y estos son los que son de Dios. Y yo creo que en este es un marco general de lo que este capítulo 4 está puntualizando. Lo que procedería quizás ahora es identificar estos elementos espirituales, ¿no, mi querido hermano? No te oímos, hermano. ¿No te oímos? Sí, Ahora sí. hermano, estos elementos, ¿tú has identificado algunos que estén aquí en este bloque, estos elementos espirituales a los que te refieres? Bueno, yo comentaba la semana pasada con respecto al versículo, el último versículo del capítulo 3. El último versículo del capítulo 3, que yo creo que en el texto original es parte de todo esto. Bueno, como sabíamos antes, no había capitulados ni había versiculados, sino que en la carta era continua, hermano. Ujú. Yo comentaba dos cosas, hermano, en el 3:24. Dice, y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Dice, y en esto, en tuto, ¿qué en tuto? Sabemos que permanece en nosotros.
por el Espíritu que nos dio. Yo hacía una diferencia, hermano, entre esta última expresión del Espíritu que nos dio, en el siguiente sentido. Digo, yo puedo hacer dos interpretaciones de esto, del Espíritu que nos dio, que pueden ser, ambas pueden ser válidas. La primera interpretación, hermano, es que esté hablando del Espíritu Santo, en armonía con todo el capítulo 14, 15 y 16 que tenemos en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Que esté hablando del Espíritu Santo, y creo que la interpretación podría ser válida. Sin embargo, también pudiéramos tener una segunda interpretación, que el Espíritu que Él nos dio, ahí, dice, el Espíritu que nos dio, es el Espíritu que procede de arriba. El Espíritu que Él nos dio como aquella herramienta muy importante para que nosotros podamos tener un nuevo nacimiento a partir de ahí. O sea, yo identifico esas dos alternativas. Sin embargo, en la redacción de los textos de Juan, yo me inclinaría por esta segunda alternativa. Ciertamente, ciertamente, no habla de su espíritu, sino habla del espíritu que nos dio, como está en el texto, y a lo mejor tú nos podrías ayudar mucho en este sentido, por cómo está construido el texto en griego. Dice, por el espíritu que nos dio. Ahora, ¿por qué yo sostengo esto, hermano? ¿Sí? ¿Por qué yo sostengo esto? Por lo siguiente, porque cuando habla de la otra alternativa, el apóstol Juan utiliza un elemento también de propiedad, de pertenencia. Y esto yo lo observo en el versículo 4:13. Todavía no llegamos ahí, pero lo podemos leer. De la epístola. En la epístola, en el versículo 4:13, dice lo siguiente, voy a leer desde el 11. Bueno, desde el 12 nada más, dice, a Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Aquí el apóstol es muy puntual, muy, muy puntual, ¿sí? Con la palabra su. Sin embargo, en el otro texto, en el que acabo de leer del 3:24, no dice de su espíritu, sino dice el espíritu que nos dio. Entonces, yo distingo estas dos alternativas. En el capítulo 4, versículo 13, entiendo que está hablando de su espíritu, del Espíritu Santo. En el otro texto creo yo que es el otro espíritu, el espíritu neumáticos, aquel espíritu que dice en 1 Corintios capítulo 2:14, dice, ¿te acuerdas la condición a la que nos lleva este espíritu como tal, o el espíritu que recibimos de arriba, que también habla en el versículo 3:9 como parte del nuevo nacimiento? ¿Qué opinas, hermano? Tú dices de la carta de Juan, ¿verdad? En 3:9. Sí, 3:9. Sí. Bueno, mira, esta observación que tú haces del versículo 24
Me luce que es muy interesante porque sí hay una distinción entre nos ha dado de su espíritu, lo cual es evidentemente una referencia al Espíritu Santo, indudablemente. Sin embargo, aquí no utiliza el su. Y fíjate que este espíritu, este, el espíritu que nos ha dado, yo coincido contigo en que este espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere, digamos, a este espíritu nuevo que Dios deposita dentro de nosotros, al que se refiere Ezequiel y al que se refiere también el capítulo 3 de Juan. Y por supuesto al que se refiere Juan aquí en el capítulo 3:9, cuando habla de la simiente de Dios, lo que ha nacido de Dios. Ahora, fíjate que aquí mismo en esta carta de Juan, tenemos en el capítulo 5, esto abonando a lo que tú estás diciendo, en el capítulo 5:18, dice así, déjame localizarlo con precisión, dice 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, que es exactamente la misma estructura, la misma oración, dice, oye, ni menos el que ha sido engendrado, que es lo que nos encontramos en 3:9 y en otros lugares de la carta, el que ha sido engendrado es masculino, todo el que ha sido engendrado de Dios, dice no peca. 5:18. Dice, antes bien, ese Alá, esa, esa conjunción Alá tan importante, dice, antes bien, dice, el que ha nacido de Dios o el que ha sido engendrado, porque aquí el vocablo para engendrar es llenao, que es el que tienes tú aquí, donde dice, sabemos que todo el que ha sido engendrado, el verbo griego es llenao. Puede traducirse nacer o nacido o ha nacido, pero yo creo que lo más característico aquí es ha sido engendrado por cuanto toca el tema de la simiente. Y esta simiente es la esencia, la naturaleza de Dios mismo. Luego dice, todo el que ha sido engendrado de Dios no peca, antes bien, dice, el que ha nacido, de vuelta tienes la palabra llenao de Dios. Fíjate cómo dice aquí, por ejemplo, dice la cuarta edición de la Biblia textual, dice, se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca o no lo agarra. Apto es el verbo aquí muy fuerte de agarrar, de pescar, de echarle mano fuerte. El maligno no lo agarra. Ahora, alguien dice, bueno, la versión Reina Valera y el mismo texto griego de la edición 27 no dice se guarda a sí mismo, sino dice el que ha nacido de Dios lo guarda. No es eaftón como un pronombre eh, reflexivo, sino como un pronombre personal. Lo, lo guarda. Y por supuesto que esto es cierto. O sea, el que ha nacido de Dios en este caso tendría que referirse a Jesucristo. Es El decir, que ha nacido de Dios, como una acción pasiva de parte de Dios, hermano, lo guarda. exactamente. Bueno, en este caso, el oye genicis sería el que ha nacido, en lugar de ser una referencia al creyente, como aparece aquí en la cuarta edición, el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo, pues este ha nacido se refiere al creyente.
Pero si tú traduces, si tú quitas el aftón, es decir, eh, este pronombre reflexivo y lo cambias por el pronombre personal, aftón, que se parece muchísimo, uno es eaftón, el otro es aftón. Mm, Fíjate, si tú lo cambias y pones el pronombre personal, entonces el que ha nacido de Dios no es el creyente, sino es Cristo, porque es Cristo entonces el que lo guarda, ¿sí? ujú. Pero no me quiero detener aquí en esto. De hecho, no quería ni siquiera tocar el versículo para no entrar aquí. Pero cuando dice se guarda a sí mismo, dice, bueno, si es que se refiere al creyente y el artículo, el pronombre que tenemos aquí es realmente reflexivo. A sí mismo, se guarda a sí mismo. Entonces, el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo. Es una referencia a esta naturaleza nueva que es la Claro, que ha sido engendrada de Dios, por que además, supuesto, por supuesto. Es que decir, lo que yo digo, ya está capacitado para eso, exacto, ya no es se ya es corrompe, no apto, peca, no puede pecar. ya es ya es un elemento espiritual importante, algo que yo he discutido mucho contigo, dije: "Mire, este espíritu nuevo que yo veo es una herramienta poderosísima para que la obra que él empezó, él la terminará en nosotros". Y empieza con esto, ¿no, hermano? Claro, ahora fíjate cómo el versículo 18 dice, sabemos que el que ha sido engendrado de Dios no peca. Fíjate cómo comienza, Ujú, para luego llegar a decirte, el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo, se guarda porque no peca, y como diría 3:9, porque no puede pecar. ujú, Y el maligno no lo pesca, no lo agarra. Y es así tanto en términos doctrinales como en términos de la fe, como en términos del engaño en el que podría teóricamente caer, pero que no cae porque Dios lo, lo libra, porque Dios lo soporta, porque Dios lo levanta, porque Dios lo sostiene, porque Dios le enseña con su unción. Y además porque Juan le ha dedicado toda la carta justamente a distinguir a estos falsos profetas y anticristos, a estos mentirosos, como también los llama, que están negando la deidad de Cristo, están negando que Él es el Hijo de Dios, están negando que Él ha venido en carne, están negando que Él es el Cristo, ujú, ¿verdad? Pero no cae, dice, el diablo podría engañar si fuera posible, dice, ¿te acuerdas en uno de los evangelios? Aún a los ujú, escogidos. Si fuera posible, esto es una, esto es un condicional de tercer grado, de cuarto grado, donde dices tú, esto es, de tercer grado, donde dices tú, esto es absolutamente imposible. O sea, es una posibilidad que no puede concretarse en la realidad. Entonces, cuando dices tú acá en el 3:24, hermano, que se refiere, dices tú, el espíritu que nos dio, este espíritu no es cualquier cosa. Este espíritu es la nueva, podemos decir, es el nuevo hombre que Dios nos da, ujú, que no puede pecar, que no practica el pecado, que se guarda a sí mismo, por supuesto, con el poder de Dios. O sea, no es autónomo. El hombre nuevo no es un todopoderoso ser autónomo que no necesita de Dios, todo lo contrario. El hombre, el hombre espiritual, el nefmaticos, que es del que estamos aquí hablando, este ser espiritual que entiende las cosas de Dios, que se ujú, distingue del hombre terrenal, del hombre adámico, de toda la prole del primer Adán. Este ser espiritual, al contrario del hombre carnal que no quiere depender de Dios, que no quiere estar cerca de Él,
Este hombre espiritual, todo lo contrario, encuentra a Dios como su origen, su fuente, su fortaleza. Encuentra en él el poder que necesita para, para la vida y para la batalla. Hermano, este espíritu que él nos da es, eh, ejerce y se mueve en una dependencia de Dios cada vez más profunda, no teniendo confianza en la carne, dice. Sencillamente no confía en ninguno de los logros. Los tiene como estiércol, como Pablo decía, lo mejor que he podido conseguir en la vida para mí es estiércol si lo comparo con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y por supuesto hay un contraste, lo que tú también decías aquí, entre este espíritu que nos ha dado, que en mi opinión, y coincido contigo felizmente, hermano, que no es el Espíritu Santo, como sí aparece en el 4:13 13. y en otros lugares de la carta. Bueno, pues este hombre nuevo, esta nueva criatura, este espíritu que se nos da en el nuevo nacimiento, hermano, es absolutamente fundamental porque es el obsequio de Dios de la salvación. Toda la obra de Cristo, del perdón, de la reconciliación, de la declaración de justicia, tiene un fruto maravilloso, tiene un fruto único, tiene un resultado totalmente inesperado, totalmente nuevo en toda la historia de la salvación, que es este espíritu nuevo, eh, que es que está hecho, es una hechura de Dios creado en Cristo Jesús, que tiene la plena y completa imagen de Cristo en él, que está siendo transfigurado todos los días por el Espíritu Santo, conformado a la imagen de Cristo. Hermano, esto es algo verdaderamente grande y espléndido. Sí, mira, yo creo que para la lectura de los hermanos, que es importante, creo yo que este capítulo es fundamental, porque habla de pertenencias, habla de los dos grupos de pertenencias, habla de los dos espíritus, el del error y el espíritu al cual eh, pues les da su caracterización aquí en Juan, el espíritu de la verdad, ¿sí? Este, y creo yo que hay algunos capítulos en la escritura que armonizan, que son muy importantes. Uno de ellos está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, dice que el que no naciere de nuevo, ¿verdad? Como lo expresa ahí de manera importante el Señor Jesús, en el capítulo 3, dice, el 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, si hay una expresión ahí importante y categórica, que es una negación, hermano. Pero lo que yo quiero resaltar es que, bueno, no entiendo, no comprendo por qué los traductores pusieron nacer de nuevo. Porque llevar el nacer de nuevo, yo he oído a algunos hermanos que creo que no saben de lo que están hablando, pero dicen nacer de nuevo lo mandan al terreno horizontal. Es El de decir, las posibilidades humanas. exacto, ese es el terreno horizontal, al de las posibilidades humanas, nacer de nuevo. Y he oído yo a los predicadores que dicen, acuérdense, recuerden que tienes que nacer de nuevo.
y tienes que nacer de nuevo, lo mandan al terreno horizontal, que justamente tú dices, el de las posibilidades humanas. Pero cuando tú ves el texto y te das cuenta, hermano, que la palabra que utiliza es yenithi, como de nacimiento, de engendrar, vamos. La siguiente palabra es anófen. Y anófen es lo que nace de arriba, no de nuevo. Y esto le da una claridad al texto importante. Otra vez, como una acción pasiva de parte de Dios. Es necesario que nazcas de arriba. Cuando veo yo el 3:24 de la epístola, de la primera epístola, que dice el espíritu que nos dio, pues yo digo, es el espíritu de arriba que da el nuevo nacimiento, derivado de ese capítulo 3. Exacto. Exacto, hermano. Y hay capítulos muy importantes en este contexto. Uno de ellos es el que estoy citando del Evangelio. El otro que estoy citando del Evangelio y que espero que algún día podamos analizarlo todo como lo estamos viendo ahorita, es Romanos 8, hermano. Es soberbio. ¿Sí Claro. me explico? Ahora mira, lo que estás diciendo aquí es muy interesante del capítulo 3. Dice, a menos que, ean mí, alguien, dice, sea engendrado. Tienes De aquí arriba. un subjuntivo aoristo pasivo, no dice nazca, sino sea engendrado de arriba, Ujú. no puede ver O el sea, reino de Dios. no puede, viene después una expresión categórica y importante. Por eso, el que puede ver el reino de Dios en la epístola dice no puede pecar o no peca, porque su nacimiento es vertical, no horizontal. No es de las posibilidades humanas, sino es divino. Y solamente citando un versículo que tenemos en Romanos 8:16, vemos claramente aquí que, bueno, en el contexto sería buenísimo que después pudiéramos ver esto, que bueno, yo creo que será para otras ocasiones, no ahorita, no, dice, el 8:15, dice, porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra Ujú. vez en temor, sino que recibiste y es el espíritu de adopción, Qué por el, interesante por esto. el cual clamamos Abba Padre. Dice, y el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ujú. Fíjate, recibisteis un espíritu. Qué interesante. Ahora, déjame nada más un puntico que se me fue aquí en nada, es una cosa rápida pero importante. Dice, a menos que alguien sea engendrado, es que el verbo viene a ser llenado otra vez. Sí, es el mismo, exactamente. ¿Ves? O sea, el mismo que usa Juan en su carta en el capítulo 3:9, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Sí, hermano. Oye, pero este pasaje que está citando de Romanos es espectacular, ¿eh? De Sí. Romanos capítulo 8. Uh-huh. Y, Repítenos los versículos para y todo el tenerlos 8, frescos. 8:15 y 8:16, hermano. Hmm, 8:15 y 8:16. Creo yo que hay estos capítulos fundamentales. El 3 es importantísimo del Evangelio de Juan, porque no solamente refiere a este nacimiento que viene de arriba, sino en eso que Juan recupera del diálogo del Señor Jesús, donde Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, aquí Nicodemo no lo llevó al nivel de las posibilidades humanas, ujú. que es distinto, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo no?
O sea, Nicodemo dice, bueno, ¿puedo otra vez entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Sí me explico? Es decir, lo lleva a un nivel biológico. Sin embargo, el Señor le dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Hmm. Fíjate, algo nace del espíritu, ¿verdad? Que Sí, es pues claro, espíritu. claro, por supuesto. Entonces, este capítulo es fundamental en ese sentido. Es importante, muy importante, porque Juan sienta el antecedente de lo que estamos hablando en el Evangelio, que Eso. lo retoma en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de su epístola. Sí, definitivamente, hermano, el Señor le cambia las coordenadas a Nicodemo de totalmente horizontales que además parece ser que todos estas, todos estos que se salvan por las obras no pueden verlo más que de esa manera horizontal por completo. Se la Claro, cambia por completo a una dimensión vertical. Le cambió las coordenadas por completo. porque así es, hermano. O sea, te digo, yo no entiendo por qué pusieron a nuevo nacimiento cuando el nuevo nacimiento lo manda al terreno horizontal. Pero cuando tú ves el anocen y en cantidad de textos, el ano, que es todo lo que viene de arriba y lo que viene de arriba y lo que viene de arriba, armoniza totalmente con este. El nacimiento es un nacimiento de arriba, no nuevo de posibilidades humanas. Y no hace mucho que asistí a una congregación, decía el pastor, acuérdense, 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 que hay que nacer de nuevo, como posibilidad, como si tus fuerzas te lo dieran, hermano. Ujú. Creo yo que, bueno, por todo el contexto de lo que decía, digo, no saben de lo que están hablando, creo. Sí, no tienen ni idea. Pero estos capítulos que he mencionado, que es San Juan capítulo 3, Romanos capítulo 8 y obvio toda la primera carta de Juan, en el sentido de que en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, Juan reitera de manera importante el nuevo nacimiento, constantemente. Ujú. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Hermano, que yo creo que esta es la interpretación correcta. Hay una, hay un hay una articulación, hermano, muy fina y muy delicada en todos estos versículos. Hay un fluir que te abre puertas, que te libera, porque esto te libera, la verdad te hace libre. Te libera y te apunta hacia Dios. Pones tus dos ojos en el Señor en una nueva adoración. Bueno, en el capítulo 4 no le dice a la samaritana que aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Ujú. O sea, digo, hijo, ¿cómo está? Yo, bueno, la verdad, cuando oí esos textos en la congregación, yo no entendía nada, hermano. Este, poco a poquito el Señor, fui articulando este tipo de cuestiones, pero si ustedes recuerdan, en el versículo 29 del capítulo 2 de la primera de Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra justicia ha nacido de Él. Y aquí sí, hermano, en este texto bueno, ya lo tocamos en su momento, ha nacido de Él, es un nacimiento vertical. Absolutamente. Sí, sí, sí,
espero expresarme correctamente, pero, o sea, si en el 2:29 de Primera de Juan dice: "Si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra justicia ha nacido de Él". No dice: "Ha nacido de nuevo", ha nacido de Él, ha nacido de lo alto. Y bueno, cuando llega al capítulo 3, que, pues, ya lo citamos hace un instante, en el 3:9, todo el que ha nacido, ¿de dónde? De Dios. Nuevamente es un nacimiento vertical, hermano. O sea, la palabra anocen del capítulo 3 del Evangelio armoniza totalmente con esto. Todo el que ha nacido de Dios no practique el pecado. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Evidentemente es un nacimiento vertical y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y bueno, no hemos llegado, bueno, tú ya lo citaste, por ahí el capítulo 4, versículo 18, ¿sí? Sí, pero Ah, ya no, el llegaré. 5, Sí, bueno, sí, sí. No, pero ya llegaremos y le daremos otra fuerte reflexión, ya verás. entonces, en cada uno de los capítulos, pues, el apóstol habla de esto, hermano. Entonces, yo creo que es tan importante, esto que el apóstol trata de enfatizar, que lo toca constantemente, constantemente. Entonces, bueno, yo creo que esto da, quizás para la próxima semana, tocar algunos puntos finos, este, con respecto al texto griego, pero yo puntualizaba estos hechos de que en la misma carta el apóstol tiene 2 expresiones distintas, una para el Espíritu Santo y otra para el Espíritu que, por así, el espíritu de este hombre nuevo que está, que Dios nos ha dado, ¿no? Así es, hermano. Absolutamente. Absolutamente. ¿Qué más podemos, apuntalar, hermano? Quedan unos minutitos. Pues, ¿qué más podemos decir? Hermano, que yo creo que estamos tocando el corazón. Mira, muchas de las cosas que el apóstol está diciendo aquí en el capítulo 4, aparentemente ya algunas las ha dicho antes, pero ahora las está diciendo desde la perspectiva del haber sido engendrado. O sea, desde una Ujú. perspectiva de comprensión mucho más profunda. Por ejemplo, mira, claro, ahora está hablando, por ejemplo, de poner a prueba, de someter, probad los espíritus, dice, por ejemplo, en el versículo 1, este verbo que se utiliza ahí, donde dice probad, pues significa someter a prueba, significa examinar, aprobar, significa dar por bueno. Y por supuesto, de lo que trata quizá este versículo 1 es de averiguar con este dokimatsu, con este probar los espíritus. Y qué curioso que no dice probad a los hombres, probad a los seres humanos, sino los espíritus. Fíjate, aquí es un tema de espíritus. El hombre nuevo, como tú citabas en el 3:24, es el espíritu, como dice ahí el 3:24, hermano, El espíritu que nos dio, dice, el espíritu que nos dio. por Es el espíritu este, que nos dio. es este contraste entre espíritu que él nos dio y el espíritu del resto de la gente, dentro de los cuales se cuentan, por supuesto, los falsos profetas que va a mencionar aquí, se cuentan también los anticristos que ya ha mencionado. Entonces aquí se trata en el 4.1 de tratar de averiguar, casi como para rematar el apóstol Juan con esta serie de pruebas que desde el comienzo de la carta, desde el capítulo 1, nos ha venido dando para abrir los ojos perfectamente y saber quién es quién.
Aquí se trata en este probar los espíritus, que creo que es la primera vez que lo usa Juan aquí, es tratar de averiguar cuál es la autenticidad de algo mediante el examen, mediante la prueba. eh, a menudo yo creo que a través del uso real, probar, examinar, tratar de determinar la autenticidad, probar. En el versículo 2 diría, por ejemplo, en esto podemos conocer el Espíritu de Dios. Fíjate, aquí notemos la referencia al Espíritu de Dios en 3:24 Ujú, y el contraste entre el Espíritu de Dios y los espíritus de los anticristos y los falsos profetas claro. que no confiesan a Jesús. Entonces, ahora Juan, aquí en este versículo 2 tiene en la mira algo que no había mencionado antes, los falsos profetas, Ujú. ¿verdad? Y se los descubre, fíjate, por su confesión, por su homología, por su confesión. Aquí la confesión consiste en que Jesucristo ha venido en carne. Juan ya ha prevenido, decíamos, a los creyentes verdaderos acerca de los que no confiesan cosas importantes. Por ejemplo, que Jesús es el Cristo. Y dice, y el que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Y el versículo que sigue, el 3, pues está vinculado con este que estamos viendo. Dice, todo espíritu que no confiesa, ahí el verbo es homologeo, y que no confiesa a Jesús, fíjate así, escueto, a Jesús, no es de Dios. Y este es del anticristo, el del anticristo. Y Juan dice que viene, hablando de un futuro que está inminente. Pero Sí. Juan además revela algo que me parece sorprendente. Dice, y ahora ya está en el mundo. Ujú. Y esta es una noticia que debe haberle resultado a aquellos hermanos que leyeron esta carta, han de haber quedado verdaderamente atónitos. Es decir, que el espíritu oponente de Cristo, el espíritu del fin de los tiempos, ya está operativo en el mundo. Ya está en el mundo. Y habla de pertenencia también, o sea, Por supuesto. fíjate que cuando pienso yo, por ejemplo, en Hebreos, hermano, 10:14, vamos a hablar en contexto solo para terminar. Cuando pienso en el texto de Hebreos 10:14 que dice, lo voy a citar así de memoria, dice, porque con una sola obra o con el sacrificio único de Cristo, hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Hmm. Y yo pienso y digo, bueno, ¿cómo es que nos ha hecho perfectos el Señor? Es decir, el hombre viejo, el hombre adámico, ¿puede ser perfecto, hermano? No, No, no puede ser perfecto. Es decir, hay un espíritu en nosotros, porque esta carne finalmente se va a acabar, que sí es perfecto y que se nos ha hecho perfecto por las obras, por las obras del Señor y, obviamente la obra y la acción, esa obra que dice que pues que la obra que él ha hecho en nosotros, él la va a ¿qué? Él la va a terminar. ujú, Entonces, el espíritu perfecto no es el espíritu del hombre viejo, porque no lo está ojalateando, hermano. El hombre viejo va a seguir haciendo sus cosas, este, sus tendencias criminales. Pero cuando veo, por ejemplo, ahí mismo en Hebreos, hermano, versículo 12, capítulo 12, perdón, capítulo 12, y ahorita te digo qué versículo porque no me acuerdo.
En el capítulo 12 de Hebreos, tenemos una referencia, déjame ver si estoy en correcto, Hebreos 12, sí. Y ahorita te doy el texto. Tenemos una referencia a los primogénitos inscritos en los cielos. ¿Sí? Quiero pensar que los primogénitos pues son, dice aquí, dice, sino que voy a leer el 22, es el versículo 23 el que voy a leer del capítulo 12 de Hebreos. Dice, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos. Y ahí va, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos, hechos Hechos perfectos. perfectos. Es decir, encontramos referencias, yo al día de hoy en todos los textos me brincan y me pican los ojos, hermano. Por eso luego te digo, a ver, hermano, ¿ya checaste este? ¿Ya checaste este? ¿Ya checaste este? ¿Ya checaste este? ¿Por qué? Porque digo yo, ¿qué hay de aquí de cosas que no se comprendían sin este concepto? Ujú. Pero bueno, es una referencia más, hermano. Ahora mira, en este versículo que tú citas, fíjate que no dice, no está hablando de una perfección, de hechos perfectos en el último día, en la resurrección, sino inclusive emplea el tiempo pasado del verbo cuando dice aquí, ha hecho perfectos. ¿Qué palabra tenemos aquí nosotros en el griego? Tenemos nosotros un verbo perfecto, en tiempo perfecto, que es tiempo pasado. Tiempo pasado, en indicativo, tercera persona singular, del verbo telió, que quiere decir perfeccionar. Él él ha hecho perfectos. Ujú, No dice hará perfectos a los que está santificando, ujú, como si la perfección fuera el resultado final de esta santificación, sino es una santificación que se elabora sobre una base de perfección. Exactamente como nuestro Señor Jesús, que dice que fue perfeccionado por el sufrimiento. No quiere decir que le faltaba al Señor algo, que no era tan perfecto que necesitó llegar a ser perfecto. No, es una, podemos llamarla casi que una metaperfección, una ultraperfección. Lo perfecto, aún lo perfecto, desarrolla una perfección especial. Fíjate, aquí la perfección dice el 14, con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre. O también fíjate la expresión griega que tenemos aquí nosotros, que es to dinequies, puede también traducirse como ha llevado a una perfección definitiva ujú. o perfectos para siempre a los que están Sí, o sea, siendo y el santificados. texto siendo. Y además el texto sí se siente, o sea, sí lo ves a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y dice, y también dice, y os has acercado a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Y bueno, viene una serie de cuestiones, pero el asunto ahí de estos espíritus de los, a ver, hermano, ¿quiénes son los justos? No nuestros queridos hermanos, cuando nos saludan dicen, buenas noches, hermanos, estamos en gracia y justificados, es decir, estamos justos, somos esos espíritus de los justos, ¿verdad, hermano? Claro. Claramente puestos ahí, pero bueno, querido hermano, se nos ha terminado el tiempo, Bueno, pues este,
¿Sí o Mira que no? me ha gustado, ¿eh? Y, pues, yo creo que continuamos porque, curiosamente, hermano, leímos del 4, del 1 al 6, ¿sí? Pero el 7 ahí mismo de Juan, que ya lo veremos en el capítulo, el 4:7 arranca diciendo: "Nosotros procedemos de Dios", otra vez, procedemos de Dios, ¿de manera qué? Vertical. El 6 dice Así eso. es. El 7 dice: "Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios, y todo el que ama, ¿qué?". Ha nacido, fíjate bien, déjame ver cómo estoy seguro que dice llenado, por supuesto, y estoy Ha seguro de nacido lo de de Dios y lo conoce. ya verás que sí, mira, ahora verás. Sí, 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 sí. Capítulo 4:7. Sí, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama de Dios, yeyénite, ha sido engendrado, Ujú. ha sido engendrado de Dios. Esta frase tan común, ¿verdad? Ectutheu, de Dios, Un genitivo, hermano. correspondiente de Dios, que procede, porque aquí a veces, mira, Ec, literal, no, ec es de, pero habla de procedencia. Por ujú, eso, algunas versiones dicen, ha sido engendrado de Dios. Y la reina, perdóname, la Biblia textual dice, textual. eh, procede de Dios. ¿Verdad? Ujú. Este ek la traduce Como sí, como procedencia. procedencia, El ec. ¿verdad? Y Eca, bueno, ec, ek epsilon K, eca, ec, procede de. procede de Dios. Mi querido hermano, pues Bueno, vamos a pasar a saludar a nuestros hermanos vamos a que pasar hoy a nos Saba. escriban. Este, y pues damos por concluido este programa del 21 de agosto y saludamos a nuestra querida hermana Marlene Rodríguez. Buenas noches, dice: "Queridos hermanos, un gusto estar con ustedes. Bendecida", y dice: "en gracia y justificada". Es decir, es justa en la declaración del Señor. Nuestra querida hermana Emma Castillo. La hermana Marlene nos escribe desde Estados Unidos, en Washington. Nuestra hermana Emma Castillo dice: "Un fraternal saludo, amados maestros. Un verdadero gozo estar esta noche", y dice: "en gracia y justificada y con mucha gratitud por las enseñanzas", dice la hermana. Ella nos escribe de aquí de Querétaro, la hermana, que no es queretana, pero creo que vive aquí en Querétaro. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez: "Saludos, hermanos". Ella nos saluda desde el Estado de México, conurbado con la capital mexicana. María Beatriz Escampini: "Buenas noches, amados hermanos, maestros y hermanos. Qué bueno oírlos nuevamente", dice. La hermana le gusta esto y dice que retransmite desde Pinamar, Argentina. Gracias, hermana, por su trabajo y su labor. Dios se lo recompensará, hermana. Marlene Rodríguez: "el que naciere de agua y espíritu", El que no dijo, naciere. el que no naciere, perdón, de agua y de espíritu, dijo nuestro Señor. Y otra vez me viene a la mente Ezequiel 36. Hermana, le viene perfectamente a la mente, ¿eh? Sí, porque Le viene perfectamente porque justamente Ezequiel 36, 25 al 27 podemos decir que es la contraparte antiguo testamentaria de Juan 3. es la prefiguración, hermano. Es la prefiguración. Es la imagen previa de lo que iba a venir. Y a ver si para la siguiente vez, hermano, tocamos un poquito algunos detalles de Juan 3, de nacer de agua y de espíritu, explicando algún detalle que está aquí en Ezequiel 36, que nos llevaría ahorita, yo creo que un buen ratito,
pero para tocarlo bien, para que nuestra hermana Marlene tenga toda la certeza de que está relacionando muy bien ambos versículos, ambos pasajes. Muy bien. ¿Quieres continuar, hermano, con nuestra hermana Sí, cómo no. Emma Nuestra Castillo? hermana Ana Castillo, primero de Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una acción totalmente vertical, procedente de Dios y que nos hace vencer solamente y a través de haber nacido de lo alto. Hermana, Exacto, muy, hermana. muy bien dicho, hermana. Justamente. Exacto. Y es por supuesto esto el trasfondo del versículo 8, ¿verdad? Se guarda a sí mismo. Es el sostén de esto. Bueno, Emma Castillo dice, nuestra hermana, exactamente el hombre nuevo es el que discierne los espíritus. Amén. Si quieres seguir, hermano querido. Sí, dice nuestra hermana Marlene Rodríguez, qué importante hoy confesar a Jesús como nuestro Señor y Dios y no olvidar este parámetro, porque es un referente ante todos, ante tantos entes engañadores. Sí, hermana, Así efectivamente. es. Dice nuestra hermana Emma Castillo, siempre hay corrientes que niegan que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne, docetismo, atacando su humanidad y por otro lado, los que niegan su divinidad y que rebajan a un profeta más, como Mahoma y toda suerte de falsos profetas humanos, el espíritu del anticristo en todo su esplendor. Así es. Y está aquí presente, hermana, de veras. Ahora, estos que niegan su divinidad son los arrianos, y creo que hay otros, ¿verdad, hermano? Y lo rebajan a un profeta más como Mahoma. Ujú. Así es, hermana. Así nos los estamos gastando. Por eso, qué pertinente, ¿verdad? Es la carta de Juan. Cómo cómo nos da herramientas poderosas. Porque nuestras herramientas, dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son estas armas que las que estamos examinando. Estamos sacando las espadas, estamos sacando las dagas, estamos sacando eh, los misiles espirituales y decir, miren hermanos, estas son. Muy Bueno, bien, pues creo que son todos los comentarios. Rápidamente saludamos a nuestros hermanos que nos mandaron un emoji, como nuestra hermana Marlene Rodríguez, David Bauduco y José Guadalupe Guerra Lázaro. Saludamos a todos nuestros hermanos venezolanos y que, argentinos, David es y de argentinos Argentina. que están atravesando por momentos complicados, pero yo de manera personal he estado orando por ellos, por la iglesia del Señor en Venezuela. Amén, hermano. Muy bien. Pues querido hermano, pues damos por terminada la charla bíblica de este 21 de agosto del 2024. Yo soy su hermano Armando González Basaldúa y y nuestro hermano José Antonio Septién, y aquí le mandan unas bombas nucleares a nuestro hermano Septién, nuestra Dice, son hermana. bombas nucleares, misiles y bombas nucleares, sí, Nucleares, hermano. dice, sí, Sí, muy poderosas. sí. Le mandamos aquí un gran saludo a todos los hermanos que tuvieron la disposición de escribirnos. ¿Qué más, hermano? Pues agradeciendo toda esta participación tan excelente de nuestros hermanos y hermanas. Hermanas, hoy parece ser que solamente hicieron acto de presencia nuestras hermanas aquí, mira, aquí en el Yo creo que chat. en el chat, ¿verdad? En Porque el acá chat, aparte en de que el, eh,
David Bauduco y José Guadalupe nos escribieron, nos mandaron una... Saludo para David Muy bien. Bauduco y Mari, su esposa, y todos los hermanos que se reúnen allá en Rosario, en Argentina. Saludo para toda la iglesia, hermano. Muy bien. Pues bueno, damos por concluido, hermanos. Dios los guarde y nos vemos, si Dios nos lo permite, aquí la próxima semana. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones.